Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos la última entrevista de esta temporada en el canal Game Design Study Group. Bueno, tenemos hoy a David Cañadas con nosotros. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué tal? David es un veterano en la industria y actualmente ocupa el puesto de Senior Gameplay Programmer en Smilegate Barcelona. Hemos tenido muchísima gente de Smilegate por aquí con nosotros, pero anteriormente también David ha trabajado en empresas mobile como Genera Games de Sevilla o Digital Legends en Barcelona, ambas de mobile. Así que sin más dilación vamos a empezar con la entrevista a David. David, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo empieza tu interés por el desarrollo de videojuegos, en concreto la programación, que creo que es tu especialidad? Bueno, primero tengo una corrección. Entré en Smilegate como Senior Gameplay Programmer. Ahora soy programador de tecnología, ¿vale? Por necesidades del proyecto. Pero generalmente me he dedicado a gameplay. Bueno, ¿cómo empieza todo esto de interés por los videojuegos? Me tengo que remontar al Jurásico prácticamente, porque yo soy de la vieja escuela, soy muy mayor. Entonces, estamos hablando de una época en la que no habían estudios especializados en videojuegos y demás. De hecho, no he estudiado nada relacionado con videojuegos. Simplemente, bueno, cuando tenía, no sabría decirte, igual 9 años o 10 años o algo así, pues tenía un amigo que tenía un ordenador, pero no tenía una tele a la que conectarlo. Estamos hablando de la época, era un ZX Spectrum, ¿no? No había monitores para ordenadores, para home computers, y yo tenía un televisor de sobras, lo que no tenía era ordenador. Y básicamente, bueno, venía él un día a la semana, jugábamos un poco a algunos juegos y a mí me entró un poco el gusanillo de ver cómo se hacía eso, ¿no? Entonces yo me quedaba el manual de instrucciones. En aquella época los ordenadores venían con un manual de instrucciones en el que, entre otras cosas, te enseñaba a programar en BASIC. Y bueno, aprendí a programar en BASIC leyendo el libro, sin el ordenador, ¿no? Y escribía cosas en libretas y luego el fin de semana, cuando venía mi colega, pues nos poníamos a probar lo que había escrito entre semana. Y bueno, ahí me entró el gusanillo. Luego del Spectrum pasé al Amstrad CPC, del Amstrad CPC me pasé a la Amiga. El problema es que entonces empecé a hacer música para un juego y me llamó más la atención el tema de la música. Y dejé la programación de lado durante bastantes años. O sea, de hecho, eso me llevó a dedicarme a la música profesionalmente desde el 96 al 2006. Ah, qué bueno. Sí, mira, haciendo música para un juego, al final me dejó de interesar hacer juegos. Pero David, ¿hacías música para videojuegos o era música comercial? No, era música comercial, música de baile. Vale. Sí, música electrónica. Y bueno, tuvimos, trabajábamos yo tenía unos socios, trabajábamos para distintos sellos. Al final montamos también nuestro propio sello, autopublicábamos y demás. Hasta que llegó un día que me cansé de todo eso. Básicamente porque fue más o menos cuando empezó a haber todo el cambio de CD vinilo a música en streaming. Y no nos supimos adaptar a ese modelo, ni nosotros ni mucha gente, y hubo una época así un poco convulsa y tal. Total, que al final decidí dejar eso y me interesé otra vez por la programación. Pero yo creía que el tema de los videojuegos lo tenía ya como un poco... Creía que lo tendría difícil, ¿no? Porque había pasado mucho tiempo, ya no tenía ya una edad y no había avanzado en ese sentido, ¿no? Entonces me empecé a trabajar en informática, digamos, entre comillas, seria, ¿no? Aplicaciones, páginas web y demás. Y bueno, me dediqué un montón de tiempo a eso hasta que trabajé en una empresa en la que habían otras personas que tenían intereses también o inquietudes por los videojuegos. Y 2 de mis compañeros de trabajo se fueron a trabajar a una empresa de videojuegos. Intentaron montar una empresa de videojuegos, no pudieron. Uno se fue a una que no recuerdo si era Gameloft y el otro se fue a Genera Games.
Y yo en ese tiempo estaba trabajando con grupos o sea, en plan aficionado con grupos de retro de España, con la gente de Computer Emuzón, que es una página web dedicada a videojuegos españoles de los 80-90. Y tenían una especie de sello autopublicado de videojuegos y, bueno, colaboraba con ellos y tal. Y bueno, tenía algunas cosas hechas pues para Spectrum, en ensamblador, así un poco a la antigua, ¿no? Total, que mi colega que se fue a Genera me contactó un día y me dijo, oye, están buscando gente para hacer juegos en HTML5, cuando HTML5 todavía ni siquiera se llamaba así, ¿no? Y dije, pues me voy a presentar porque la empresa en la que estábamos estaba ya como un poco de capa caída, ¿no? Por temas, porque era una empresa que se dedicaba a la arquitectura y fue con todo el tema de la crisis del 2008. Total, que me hizo o sea, envié un currículum a Genera, me llamaron, me hicieron una entrevista y acabé allí, básicamente. Bueno, dime. además en eso entraremos luego porque te quiero preguntar, ¿no? De cómo fue tu primer empleo dentro de, bueno, otra vez dentro del sector de los videojuegos, pero todo esto que nos has contado, toda esta experiencia, David, ¿la compaginabas también con algunos estudios o has sido siempre autodidacta? Siempre autodidacta. Bueno. Sí, sí. En una época sin internet y demás, y no solo eso, sino sin amigos con intereses comunes en ese sentido, ¿sabes? Mis amigos o directamente no tenían ordenador, no les interesaba, o los que tenían ordenador no tenían intereses en nada que no fuera a jugar, ¿no? Estaba ahí un poco solano, vamos a decir, en esa afición. Interesante, y como dices, en esta época de, bueno, que no hay tampoco tantos recursos como ahora, ¿no? Que no tienes, no sé, una red tan amplia, ¿no? Como existe ahora en Internet. Al final, ¿cómo lo hacías? Porque tú nos has contado lo de los manuales del Amstrad, del MS2 para programar, pero claro, ¿solamente con manuales o también te metías en algún foro o algún, no sé, lo que existiese en esa época? No tenía acceso a internet, ni a BSS, ni a nada, no conocía nada de eso. Yo estaba en mi casa. De hecho, en mi primer trabajo, no de videojuegos, sino mi primer trabajo real del mundo laboral, había una persona que su pareja trabajaba en Microsoft Ibérica y me pasó un compilador de C y tal. Yo no sabía nada de esto. De hecho, me pasó un compilador de C y me compré un libro de C a raíz de que me pasó el compilador. O sea, no sabía qué era y digo, bueno, me voy a comprar un libro y a ver qué saco de ahí, ¿no? Que los libros también en esa época venían muy pocos, las traducciones eran fatales, ¿sabes? Era complicado conseguirlos, eran muy caros. Bueno, ahora siguen siendo muy caros, pero es más fácil conseguirlos. Pero sí, básicamente ha sido un tema autodidacta, siempre. No creo que sea malo, porque una cosa... o sea, creo, o tengo la percepción de que era más sencillo de lo que es ahora, porque yo ahora entraría en internet, haría una búsqueda y probablemente me volvería loco. No sabría qué recurso es el bueno, ¿sabes? Antes era como, había tan pocos recursos que te agarrabas a ellos y te tirabas meses enganchados a ese recurso, ¿no? Leyendo un libro una y otra vez, intentando entenderlo todo y demás, ¿no? Ahora entras en Google y pones aprender a programar en C y probablemente si te salen, yo qué sé, de las 1000 primeras páginas, a lo mejor hay 3 que están bien, ¿sabes? Creo que era un poco más sencillo. El hecho de que un ordenador te viniera ya con un lenguaje, con un manual de instrucciones en el que te explicaran qué podías hacer con ese lenguaje, venían ejemplos, podías escribirlo tú y entender qué pasaba y modificarlo. Considero que la barrera de entrada era mucho más sencilla en cuanto a, no por la cantidad de información, sino porque ya te venía discriminada esa información. Lo que te daban ya era algo que podías aprovechar desde el minuto cero, ¿sabes? No tenías que dedicarte a ver si el tutorial que habías encontrado molaba o no molaba, o tenía buenas críticas o no las tenía, sino que era directamente, como era lo único que tenías, pues hacías eso. Y un poco a raíz de esto que estás comentando, David, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere dedicarse ahora mismo al mundo de la programación? ¿Le recomendarías que tomase el mismo camino que has tomado tú, es decir, autodidacta, que hiciese algún máster? No sé, ¿qué recomendación le darías ahora mismo? Yo creo que las dos cosas. Creo que algo sencillo, tipo, por ejemplo,
no te diría que te compres un Spectrum y te puedes programar con un Spectrum, ¿no? Pero algo tipo una Raspberry con Scratch, por ejemplo, o un Arduino, ¿no? Que son cosas muy limitadas, que vienen con un manual de instrucciones que te explica bien el lenguaje y sabes, o sea, hay un conjunto de posibilidades muy limitado, no vas a perder el tiempo porque hay pocas cosas que se pueden hacer y vas a conseguir aprender cómo hacer todas ellas. O un máster, sí, un máster de videojuegos, algo que ya estén dando cosas de cierto nivel. No sabría si decirte un grado, ¿no? Porque tengo mis más y mis menos con los grados, pero creo que es importante que la persona dedique tiempo, o sea, intente hacer cosas en plan autodidacta o, ¿sabes? Y con cosas, lo que te digo, con recursos que sean limitados. Que no entrar en, por ejemplo, es que si tú ahora entras en programación de videojuegos en Google, hay miles de librerías, miles de programas, miles de lenguajes, ¿sabes? Y necesitas coger algo como muy pequeño y intentar sacar el máximo partido a eso para luego crecer a partir de ahí, ¿no? Eso es fácil escalarlo, pero tienes que entender los fundamentos primero. En concreto, si te hago la pregunta de videojuegos, más concretamente, porque has dicho, bueno, el Raspberry y tal, que también puede servir, pero si imagínate que alguien quiere aprender directamente un motor, ¿no? ¿Qué le recomendarías? ¿Unity, Unreal? Yo le recomendaría probablemente Unity, si no quiere complicarse la vida. Aunque Unity estará en un impasse con la introducción del ECS, el Dodge y tal, y la pipeline de HDR, que tampoco sé si es casi complicarse el doble. Pero sí, probablemente un motor de ese tipo. Un motor que no tenga código fuente, un real, como puedes conseguir el código fuente tal, acabas como teniendo demasiadas posibilidades, demasiadas cosas en las que meter mano que a lo mejor no te ayudan, ¿sabes? Quizás un Unity o algo así, sí. Si no, pues un recurso más típico, o sea, más sencillo, mucho más sencillo, sería entrar, por ejemplo, en code.org o algo así, que ahí puedes aprender un poco con algunas cosas de pathfinding y cosas así bastante sencillas. Y fundamentos de la programación utilizando sprites y cosas así de juegos conocidos, ¿no? Muy bien. Y en cuanto, bueno, hemos estado hablando un poco del proceso de aprendizaje, de hard skills, pero si vamos un poco a soft skills o habilidades sociales dentro del mundo de la programación, ¿tú qué recomendarías? ¿Qué es lo que a ti te ha servido para adaptarte a un equipo? Bueno, las soft skills, que son, sí, habilidades sociales, y los programadores nos llevamos bastante mal, ¿no? Entonces, tenemos un problema con eso bastante grave, ¿no? Hombre, para mí las cosas que son importantes, no sé si son habilidades blandas o no, pero una de ellas es saber adaptarse al cambio, ¿vale? Que eso es algo que los programadores llevamos muy mal. A los programadores nos gusta que el diseñador venga como con el diseño perfecto, ¿no? Y nosotros lo único que tenemos que hacer es coger un papel, leer lo que ha puesto el diseñador y ponernos a codificar, y cuando acabamos de codificar eso ya está y no queremos volver a ir a hablar de ese tema, ¿no? Y eso en el mundo real no pasa. En el mundo real es frecuente que en mitad de la implementación haya cambios, o una vez finalizada haya cambios, o incluso se descarte una implementación, que eso es algo que a un programador le suele doler bastante, ¿no? El hecho de decir, he estado 2 semanas haciendo esto y ahora no lo van a poner en el juego, ¿no? Por ejemplo. La adaptación al cambio para mí es como muy fundamental, porque cuando consigues entender eso, muchas otras cosas se facilitan. Si no estás como ahí pensando que que nadie sabe hacer su trabajo, ¿no? Un poco de, vaya, me dicen que implemente esto, lo implemento y ya está, pero fíjate, el diseñador me ha dicho que haga no sé qué y luego me dice que haga no sé cuánto, no sabe lo que está haciendo, ¿no? Hay posibilidades de generar un poco de autofrustración, digamos, por no entender que un juego no es un juego, una película, un libro, ¿no? No es algo que tengas pensado desde el principio y sepas perfectamente cómo va a ir, ¿no? De hecho, por ejemplo, con las series de televisión, ¿no? Que de pronto las cancelan y tienen que resolver en 3 capítulos una trama que creían que tenían a lo mejor 2 temporadas más, ¿no? Y el caso es que tienen que cambiarlo todo para hacer que eso encaje de alguna manera, ¿no? Con los juegos es un poco parecido, ¿no? Una cosa es lo que quieres hacer al principio, otra cosa es lo que quieres hacer cuando ves que lo que has hecho lo que querías hacer al principio no es como tú esperabas,
o no es tan divertido o no es tan, no sé, no tienes ganas de volver a jugar una partida o lo que sea. Y luego está el tema de los tiempos, ¿no? O sea, los cambios vienen dados primero porque no siempre todo está definido y luego porque cuando está definido no siempre acaba siendo lo que esperabas que fuera. Y luego tienes el tema de las fechas, que es una cosa que también te complica un poco llegar a hacer lo que inicialmente te dicen, ¿no? Entonces esa adaptación al cambio creo que es bastante fundamental tenerla. Luego una soft skill, no sé si es soft skill o no, y no solo es para programadores, pero es el tema del trabajo en equipo, ¿vale? No somos, o sea, estamos haciendo un videojuego que es algo, es un trabajo coral, es decir, no hay una forma de hacerlo individualmente sencilla, salvo que seas un genio en multitud de disciplinas y por lo tanto estás trabajando en equipo. Y el trabajo en equipo requiere de hacer tu parte completa, no solo tu parte completa implica que todo lo que tú haces seas consciente de las implicaciones que tiene el trabajo de los demás, del día a día y bueno, entender que estás trabajando para completar una tarea que no es la tarea que te han dado a ti, sino algo mucho más grande, ¿no? Es decir, cuando tú implementas, por ejemplo, un arma en un juego, vale, tú puedes escribir el código para que el arma dispare, pero eso no es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es que ese arma dispare, que la animación mole, que la sensación del disparo sea guay, ¿no? Hay como un montón de cosas alrededor que forman parte de esa tarea y esa feature, digamos, no la puedes hacer tú solo y tu trabajo no puede limitarse a escribir el código y subirlo a un repositorio, ¿vale? Tienes que afinarlo con un diseñador, tendrás que hacer cambios, a lo mejor discutes ciertas cosas, ciertas ideas que tengas, etcétera, etcétera, si implementas o no. Y bueno, eso, la conciencia un poco de que es un trabajo coral, de que no es una cosa de yo llego, tengo una tarea en Jira, la cojo, la implemento y se acabó mi trabajo, ¿no? Y bueno, de ahí pues relacionaría, por ejemplo, tener paciencia y tener capacidad de escucha, yo creo, también. Eso es muy fácil enfrascarse en las ideas que tiene uno, sobre todo cuando estás en situaciones en las que tienes deadlines cerca y demás. Pero también hay que intentar entender qué es lo que te intenta decir la otra parte, ¿no? Cuando estás discutiendo una idea o te están haciendo replantear algo que ya has implementado o cambiarlo, pues tener un poco la capacidad de ponerte en la posición de la otra persona y entender por qué te lo pide. Porque muchas veces cuando estás trabajando tiendes a creer, y eso nos pasa a todos, tiendes a creer que tienes toda la información necesaria para tomar una decisión, ¿no? Y de pronto viene alguien y dice, no, para el juego es mejor que hagamos esto. Y a lo mejor es una idea que te suena aberrante, ¿vale? Pero que te suena aberrante no quiere decir que lo sea, porque tal vez esa persona tiene una información que tú no tienes o tiene un punto de vista que tú no tienes, ¿no? Eso, por ejemplo, me ha pasado a veces discutiendo a lo mejor ideas con programadores que están a mi cargo, ¿no? Y de pronto el programador que está a mi cargo me dice, yo quiero implementar esto de esta forma, ¿no? Que es la forma que me parece más óptima. Y yo le digo, no, lo vamos a hacer de esta otra, ¿no? Que es menos óptima, pero es menos óptima dentro del contexto de esa conversación, ¿no? Lo que pasa es que yo a lo mejor, por el cargo que pueda tener, tengo más información del juego, del futuro del juego o de cosas que van a venir y sé que esa solución que me plantea el programador en ese contexto cerrado es la más adecuada, pero si lo miras en perspectiva a otras cosas que van a venir, no lo es, ¿sabes? Entonces, el ser capaz de entender esto, de entender que no siempre hay que quedar encima, no siempre es que tu idea es la mejor o tienes la mejor solución para un problema, entender esto para mí es fundamental, porque si no acabarás frustrado pensando que la gente te está pidiendo cosas sin saber exactamente, o sea, te vas a sentir como el más listo de la clase cuando en realidad lo que pasa es que te falta información. Bueno, me tienes aquí atontado, la verdad, con esta mini lección de empatía y humildad, David, porque es cierto que ha salido un montón de veces lo del tema de trabajar en equipo, pero además el adaptarse al cambio y como tú lo dices, es que es el día a día. Al final, además, tú te has metido un poco en el saco al principio y dices, los programadores no tenemos, pero aquí vamos, en el canal en el chat estoy viendo que bueno, dicen que eres un portento de las soft skills, dice por aquí Ruth. O sea que... Esto es muy mentirosa, es muy mentirosa. Guapo.
Además, ahí hay una proposición también, pero bueno, ya pásate por el chat y lo lees. Bueno, luego me paso. Muy bien. Muy bien, pues vamos a recapitular un poco a lo que has comentado antes y comentabas que bueno, empezaste a trabajar en videojuegos en Genera Games, así que ese podemos decir que es tu primer trabajo serio, ¿no? Dentro de la industria del videojuego. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia en Genera Games? Cuéntanos un poquito. Pues curiosa. Curiosa. Yo fui a hacer la entrevista. Hacía muchísimo tiempo que no hacía una entrevista de trabajo, estaba súper nervioso, primera entrevista de videojuegos y tal. Y pasó una cosa que normalmente cuando vas a hacer una entrevista se te olvida, y es que en una entrevista es una situación bidireccional. Muchas veces te obcecas como en intentar dar una imagen o intentar molar, ¿no?, a la empresa. Pero luego, en realidad, y en trabajos como los videojuegos, que hay una cierta demanda de personal cualificado, las empresas también intentan hacer lo contrario, intentan venderse ellas, ¿no? Y me encontré con una entrevista que fue bastante diferente de lo que yo me esperaba, porque no hubo ninguna pregunta técnica. O sea, tuve allí como a 4 personas que me entrevistaron, que eran gente ya, pues el CTO y leads, varios leads, pero no hubo ninguna pregunta técnica. Solo era como un intercambio de, bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te interesa? Y nosotros hacemos esto, hacemos lo otro y tenemos estas bonificaciones, ¿no? Básicamente eso fue la entrevista. Wow. Tenía aquí apuntado, digo, cómo es una prueba técnica para esa empresa, ¿no? En su día, pero ya veo que esta pregunta la salto porque no. Sí, bueno, eso fue hace 10 años, ¿eh? No sé si ahora habrán cambiado porque los compró, no sé, se han asociado con Scopely, me parece, y tal, y luego sí que han habido pruebas técnicas y demás, ¿no? Pero en ese momento Genera no estaba haciendo videojuegos, estaba haciendo básicamente aplicaciones web y Java, ¿no? Y estaban como intentando hacer algo con iPhone, ¿no?, que estaba recién salido. Entonces, básicamente estaban montando como el equipo de videojuegos, entonces yo creo que estaban bastante ansiosos por contratar gente. Y eso supongo que facilitó un poco el hecho de que no hubieran preguntas técnicas en la entrevista, ¿no? Y bueno, luego pues estuve allí 2 años más o menos. No solo en Genera, porque Genera en ese momento estaba como intentando montar un sello de juegos que se llamó Bravo, y que duró 1 año y medio más o menos. Y yo empecé en Genera, pero luego ya cuando se fundó Bravo, pues fui a Bravo. Pero tampoco tuve entrevista técnica porque ya estaba en plantilla. Y allí empecé, pues llegué un día de agosto, calurosillo en Sevilla, 40 y tantos grados, el horror, y lo que me encuentro es un teléfono de Vodafone, que era una caja, o sea, era una caja negra con una pantalla, básicamente, y teníamos que hacer unos ports. Concretamente, los ports que teníamos que hacer, si no recuerdo mal, eran Pac-Man, el Diamond Twister de Gameloft, un par de juegos de EA o de Hasbro, que creo que el Hundir la Flota o alguno de estos, y el Picross, ¿no? Y teníamos que hacer los ports a esa máquina de la que nadie sabía exactamente qué era, ni qué tenía, ni nada, ¿no? Lo que sabíamos es que podías escribir en JavaScript y que tenía algo que se suponía que era como una especie de precursor del HTML5. Y bueno, básicamente empezamos a hacer un motor en JavaScript para hacer estos juegos y tal, pero bueno, ya te digo, sin manual de instrucciones, haciendo bastante prueba de error, ¿vale? Bastante, voy a ver qué pasa si hago esto, si hago lo otro, si va más rápido, si va más lento, si puedo hacer esto, no lo puedo hacer, etcétera, etcétera. Hicimos esos juegos. Ese teléfono luego creo que fue el Vodafone 360, que duró 2 días realmente. Sí, porque habían contratado 12 empresas de juegos y la única que entregó algo fuimos nosotros, con lo cual cancelaron ese proyecto. Y bueno, y ese fue como mi primer contacto, digamos, con los videojuegos, ¿no? De meterme en una sala con una máquina sin manual y ver qué se podía hacer con ella.
Ujú. A partir de ahí, pues ya se funda Bravo Games y se empieza a contratar gente ya para hacer algo un poco más serio. Se hicieron varios juegos. Yo estuve en un juego del que no se llegó a publicar nada para THQ, si no recuerdo mal, en temas de backend, red y demás. Y hasta que lamentablemente la empresa no pudo continuar por temas financieros y el estudio pues se cerró y de ese estudio salió Nebula Games, que bueno, en realidad era como el resucitar de Nebula Games, que es una empresa ya que en los 90 había publicado y que ahora se dedican al gambling, siguen en Sevilla. Y de ahí salí yo, salió otro compañero para Digital Legends. Ujú. Y hasta aquí quería llegar yo, porque en esta primera etapa, ¿cuántos años fueron, David, trabajando? Esta Bueno, etapa fueron 2 años. ajá. Medio año en Genera y año y medio en Bravo. Wow, intenso, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, ¿y cómo llega a Digital Legends? Porque cuando decides hacer el cambio, ¿cómo? Eh, es gracioso esto también. No decido hacer el cambio, ¿Vale? ¿vale? Bravo Games iba a cerrar y entonces Digital Legends tenía contacto con el CTO, que es Alberto García Vaquero, y aparecieron por allí como un poco en busca y captura de gente, ¿no? Para un proyecto que estaban haciendo en ese momento. Y bueno, digamos que la empresa Bravo, cuando se disolvió, se dividió en 3 partes, lo que sería la gente que se quedó en Genera, de los cuales todavía hay gente allí, la gente que se fue a Nebula y los que fuimos a Digital. Y básicamente Digital pasó por allí, creo que fueron Xavi y Unai, y miraron los currículums y cogieron un par de currículums y uno de ellos era el mío. Entonces, un día estaba yo en casa en Sevilla y estaba pensando, hostia, me han dicho o sea, mi CTO me dijo, tú no te preocupes que estás en Digital Legends a partir de tal día, ¿sabes? Y era como, hostia, no me han hecho ni prueba técnica, ni nadie ha hablado conmigo, me voy a presentar allí por la cara, ¿sabes? Pero el caso es que sí. El caso es que sí. De hecho me rayé tanto y le rayé tanto a mi CTO que por la tarde me llamó el CTO de Digital y me dijo que sí, que estás contratado. Y yo, vale, pues ok. Y era porque tenían una vacante que encajaba bastante con el tema de red, que era para añadir multiplayer a un juego. Y como yo me estaba dedicando a eso en Genera, pues creyeron que mi perfil era interesante para ellos y entré. Y te cambiaste de ciudad también, con lo que eso implica. Sí, bueno, yo soy de Barcelona, así que en realidad volví Bueno. a la ciudad de origen. Bien, eso. Sí. Pero no tuve entrevista. Es decir, no puedo contarte nada de mi entrevista porque no la tuve. Yo llegué un día. De hecho, mi primer día en Digital es muy bizarro también. Cuenta. Yo entré para trabajar en una serie de juegos que se estaban haciendo con Adidas, ¿vale? No sé si alguien se acordará de esto, pero hubo un modelo de Bambas, zapatilla deportiva de Messi, que se llaman F50, si no recuerdo mal, que tenían como un cacharrito que lo ponías en la Bamba y te traqueaba los entrenamientos. Y en Adidas quisieron gamificar eso, ¿vale? Querían no solo hacer una aplicación de tracking, sino que esa aplicación de tracking sirviera para algo. Lo que hacíamos era, se hizo una serie de juegos, uno de fútbol, uno de baloncesto, uno de tenis, y básicamente con el ejercicio que tú hacías en el mundo real, podías subir las stats de tus jugadores en el mundo virtual. ¿Vale? Uh-huh. Y bueno, entonces mi primer día básicamente fue coger un avión, o sea, coger un taxi como a las 4:30 de la mañana o así, y ir a buscar al CTO y al CEO, no, al CTO, perdona, y al jefe de producción, y coger un avión a Alemania a Adidas, básicamente. Ese fue mi primer día de trabajo, a reunirme para hablar de un proyecto que prácticamente no conocía. Y sí, fue bastante increíble. Estuvimos 3 días allí y en los ratos libres pues el CTO me explicaba cómo funcionaba el motor de Digital en el hotel y tal. Y fue bastante, no sé, es una entrada a una empresa un poco rara, ¿no? Un poco curiosa. Mira,
¿Te acuerdas cómo se llama el proyecto este de Adidas, por curiosidad? Porque aquí estaba poniendo Ruth en el chat que sí El proyecto es... se llama My Coach, mi entrenador, pero con I latina. El proyecto estaba basado en lo que te digo, en el cacharrito, ¿no? Pero el tema es que el cacharrito fracasó, entre otras cosas porque Nike tenía un acuerdo con Apple y Apple ya, el propio teléfono venía con lo necesario para hacer eso y con la aplicación de Nike. Con lo cual no llegó muy lejos. Pero bueno, los juegos se publicaron y ahí están. Bueno, no están porque los quiero decir, ahí estaban. Porque creo que en la tienda no están por algún tema de licencias. Porque claro, eso tenían, o sea, venía sponsorizado por jugadores de fútbol, de baloncesto y demás, y luego por la marca. Pero cuando la marca dio de baja ese producto, creo que dio de baja los juegos. Muy bien, y bueno, antes de entrar dentro de los aprendizajes, me gustaría también preguntarte, ¿hubo otros proyectos después de este que trabajases dentro de Digital Legends? Sí, estuve haciendo prototipos varios. Luego trabajé en Respawnables. Ajá. No hice gran cosa allí, pero bueno, alguna cosa, si no recuerdo mal, de un evento de Pascua o algo así, que te vestías de conejo. Y de ahí pasé a Afterpulse. Ahí cogí el relevo. Al poco de empezar el proyecto, cogí el relevo de Lead. Hicimos el desarrollo de Afterpulse y lo publicamos y me pasé a Respawnable Heroes, que es el último que salió. Y ahí también estuve de lead hasta la salida. Hasta la salida es literalmente con 3 días de diferencia a entrar en Smilegate, si no recuerdo mal. O sea, hasta hace nada. Hasta hace, un año. Sí, bueno. Un año y algo. Pero bueno, o sea, ¿cuántos años fueron en Digital Legends? 8 y medio. Ostras. Sí, sí. ¿Y qué aprendizajes durante todo este tiempo? ¿Veis? Porque tendrás bastantes, ¿no? Supongo. Además, habiendo trabajado en prototyping, en el proyecto Cumbre, ¿no? Que es el Respawnables, que es como el proyecto estrella de ellos, etcétera, etcétera, tendrás un montón, ¿no? De aprendizajes ahí. Sí, yo creo que la mayoría de lo que he aprendido lo he aprendido allí. Seguro, a todos los niveles, ¿no? O sea, a nivel de programación, porque allí hay programadores muy buenos, muy buenos. A nivel de tecnología, todo el tema del motor es muy guay. Y a niveles de, toda la parte esta que hemos hablado antes, un poco de soft skills, ¿no? Todo el tema de producción, cómo tratar con... Claro, cuando estás trabajando en el cargo de lead, digamos que tienes algo de soft skills tienes que tener, aunque no sean muchas, alguna tienes que tener. Y ves un poco todo lo que hay, intentar negociar, porque claro, tú tienes un equipo que no siempre sale beneficiado de todas las decisiones y hay otros equipos que no siempre salen beneficiados de tus decisiones, ¿no? Entonces, todo ese tema de negociación y demás es bastante interesante. Y toda la parte de producción, ¿no? Tienes acceso a mucha información de cosas que ocurren behind the scenes, a las que no sueles tener acceso si eres un programador junior o regular, ¿no? Claro, supongo que de esto poco puedes contar, efectivamente. Bueno, es que lo que te puedo contar es, un montón de técnicas de programación y a nivel de producción, pues técnicas de producción, ¿no? Temas de cómo organizar tareas, dependencias, el tema del triaje, ¿no? Cosas que generalmente tampoco como programador sueles tocar, porque tienes un project manager que ya lo hace, pero bueno, un poco todo esto, ¿no? Aprender a trabajar, por ejemplo, con fechas duras para prototipos y demás. No sé, es que es aprendizaje en muchas áreas. No te preocupes, mira, de hecho aquí te traigo la pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor challenge tecnológico dentro de Digital Legends al que te has enfrentado? Si te acuerdas o puedes contarlo. Mi mayor challenge tecnológico que pueda contar, ¿vale? Hay uno que no puedo contar, pero que pueda contar, pues el último juego está hecho con entidad componente sistema, con FS, ¿vale? Que es el paradigma, digamos, que ha puesto hace ya algunos años, ha puesto de moda Overwatch.
que es, sin entrar mucho en detalles técnicos, digamos que generalmente trabajas con el modelo de entidad componente, que son los GameObjects de Unity o los actores de Unreal, ¿no? Y este modelo se centra más en la mejora del rendimiento a partir de organizar los datos en memoria de cierta manera y garantizar que los accesos a esos datos ocurren en cierto orden, ¿no? Uh-huh. Y esto, digamos que el objetivo, o sea, lo que puedes conseguir con eso es exactamente lo mismo que con el otro sistema, pero la forma de aproximarte ahí es completamente distinta. Uh-huh. Y estuvimos desarrollando la tecnología en digital y usándola en el juego, en Respawnable Heroes, de hecho, a la vez, digamos, que otra gente empezaba a hacerlo, como por ejemplo Unity. Y la única información que teníamos nosotros, que era más o menos la que tenía Unity, es una charla que hizo Overwatch en una GDC, o sea, la gente de Blizzard, y alguna cosa de Insomniac y de Naughty Dog que también había publicada por ahí, ¿no? Para ahí un segundo, David, ¿te acuerdas de las conferencias estas? Más que nada porque aquí en el chat, ¿eh? Dame un momento y te las busco. ¿Sí? Hacemos una cosa, cuando acabe la entrevista las escribes tú por el canal y las dejas aquí escritas. Vale. Sobre todo nos sirve muchísimo para generar una documentación. Pero vamos, este sistema también es un poco para situar a la gente en temas de matchmaking o también en temas a lo mejor de componentes dentro del motor, etcétera, etcétera. Bueno, el tema, no, para matchmaking no es, esto es para el juego, o sea, para gameplay. Bueno, gameplay y motor. Es decir, por ejemplo, Unity lo está utilizando en la pipeline nueva de render, la demo esta famosa de Mega City que salió hace 2 años, si no recuerdo mal, que tiene 1 millón de edificios o algo así, una locura. Pues lo usan ahí, por ejemplo, ¿no? Nosotros lo usábamos para gameplay, básicamente para, bueno, todo el tema de mover personajes, disparar. También lo utilizábamos para multiplayer, pero no en la parte de matchmaking, sino en partes como, por ejemplo, la predicción de cuando tienes lag, ¿no? Para predecir cuál será el movimiento que hará el personaje si no recibes mensajes de ese jugador y demás. Pero bueno, que básicamente está orientado a gameplay. Pero bueno, el hecho de estar haciendo eso a la vez que lo hacían, por ejemplo, Unity o ¿no? otra gente y tal, y ver que cuando ellos publicaban cosas, lo que publicaban se asemejaba a a donde habías llegado tú, ¿no? El hecho de que habíamos seguido más o menos los mismos caminos y habíamos llegado como a los mismos problemas y a las mismas soluciones o muy similares, ¿no? Eso estaba, bueno, no sé, estaba bastante curioso y fue bastante divertido, pese a que requería de un cambio de paradigma de cómo empezar a programar un juego sin tener ni idea de cómo programar un juego. Muy bien, pues ahora pasamos al estudio en el que trabajas actualmente, Smilegate, que además es un estudio amigo y la verdad es que no te voy a hacer las preguntas que hemos hecho a toda la gente que ha pasado Smilegate por aquí, que ha sido bastante, sino ¿por qué decidiste hacer el cambio a Smilegate? ¿Cuál fue tu motivación principal? Bueno, hay una motivación distinta para cambiar de trabajo que para entrar en Smilegate. Te cuento primero para cambiar de trabajo y luego para entrar en Smilegate. Pero bueno, básicamente para cambiar de trabajo llevaba ya bastantes años en digital. Estaba de lead en el proyecto, digamos, el último proyecto y dirigía el equipo de programación de gameplay y tal. Y había un cierto estancamiento. Me estaba moviendo también un poco a una posición más de gestión que de programación, ¿no? Y es algo que bueno, que a mí me gusta mucho programar. A mí me gusta, es que es así. Si no hubiera llegado donde estoy, porque el concepto de autodidacta tiene un punto vocacional importante, ¿no? Hombre, sí, lo estaban comentando antes, ¿no? Si no tienes vocación aprendiendo tú con un libro o una libreta, ¿no? en tu casa, sin prácticamente casi recursos, pues es que tienes una vocación inmensa, está claro. O sea, claro. Entonces, bueno, básicamente estaba mi carrera como dirigiéndose hacia un sitio que estaba quedándose un poco estancada y un poco en un punto en el que yo no quería estar. Y bueno, decidí empezar a buscar algo para cambiar de trabajo, ¿no? Y buscar algo un poco más acorde a lo que quería hacer. Y bueno, estuve mirando varias cosas y realmente en Smilegate, Smilegate no la encontré, me encontraron, porque fue Ricard que me contactó, porque había visto
había visto una charla mía en el Game Lab, me parece, sobre CS y tal. Y bueno, me contactó porque supo que le habrían hablado fatal de mí. Y entonces la oportunidad que ofrece Smilegate respecto a otras empresas es el hecho de que en el momento en el que hice la entrevista, Smilegate Barcelona no existía como tal, vamos a decir, ¿no? Era un proyecto. Y eso implica que estás en un estudio desde... O sea, tienes la posibilidad de estar en un estudio desde el segundo cero, ¿sabes? Lo cual es una oportunidad difícil de ver en un estudio de las dimensiones de las que se pretende que sea Smilegate, ¿no? Evidentemente puedes montarte un estudio indie más pequeñito y tal, pero el hecho de poder ver el desarrollo de un videojuego AAA de consola con un presupuesto de AAA desde un momento en el que ni siquiera tienes una oficina, me pareció sumamente atractivo. Y básicamente esa es la motivación principal por la cual creí que Smilegate era un sitio mucho más interesante que cualquiera de los que tenía un poco en retaguardia, ¿no? Por eso que te digo, o sea, ahora mismo la situación de Smilegate, por ejemplo, si muevo un poco hacia el departamento en el que trabajo yo, estamos en una situación en la que estamos como estableciendo cosas que cuando tú llegas a un estudio ya están establecidas, ¿vale? Normalmente pues a ti te fichan en un estudio y tú llegas allí y te dicen, bueno, este es el software que hace no sé qué, estas son las herramientas que usamos para no sé cuánto y el procedimiento que tenemos para hacer estas cosas es este, ¿no? Y en Smilegate todo eso no existe, ¿no? Estamos haciendo esto ahora. Es decir, estamos haciendo un juego, pero si... ¿Cómo se reporta un bug? Pues no hace tanto que sabemos cómo se reporta un bug, porque lo hemos decidido hacer relativamente poco. ¿No? ¿Cómo controlamos la calidad del código? Pues no sabemos exactamente cómo controlamos la calidad del código porque lo estamos decidiendo, por ejemplo, ¿no? Y eso, cuando llegas a otros estudios, pues todo eso no lo ves. No tienes esa oportunidad de verlo y no tienes esa oportunidad de, digamos, marcar la diferencia, vamos a decir, ¿no? Cuando trabajas en un estudio pequeño, un estudio indie, una empresa hasta 40, 50 trabajadores, es fácil hacer algo que deje marca. Cuando trabajas en una empresa como, por ejemplo, pues del tamaño de Ubisoft, del tamaño de Electronic Arts, es muy difícil que lo que tú hagas signifique algo para alguien, ¿no? O sea, que alguien recuerde eso como una obra tuya, vamos a decir, ¿no? Y en cambio, en un estudio que acaba de empezar, es mucho más fácil que decisiones que tomas acaben teniendo un impacto que tú puedas ver. Y bueno, básicamente ese es el motivo por el cual me interesó entrar en Smilegate. O sea que ahora mismo, digamos, el departamento de tecnología no es muy grande, sigue siendo un departamento bastante pequeño a día de hoy. Ahora mismo sí, es bastante pequeño. Tenemos, o sea, hay tecnología, digamos, ese concepto de tecnología es complicado. Sí. Disculpa, David, cuando digo tecnología yo me refiero a tech, ¿no? Que engloba programadores, sí. Pero de como antes comentabas, ¿no? Que ya no eres gameplay, ya eres core tech programmer, que supongo que será más en la parte de engine, ¿no? Supongo, corrígeme si me equivoco. O sea, nosotros tenemos programadores de tecnología en juego porque se está desarrollando tecnología para hacer juego. Con lo cual, en gameplay hay programadores de tecnología que la hacen porque la necesitan, no porque sean programadores de tecnología, sino porque no tenemos nada y tenemos que construir eso, ¿no? En el departamento que se encarga de tema arte, render y tal, pues también hay programadores, porque también se está desarrollando tecnología para toda esta parte de render, arte y demás. Lo mío ahora mismo está más centrado en servicios de motor, en lo que sería el tema de tener las versiones de motor, control de calidad, establecimiento de procesos y demás, y luego en cosas de más bajo nivel o de estabilidad, por ejemplo, tema plugins, ¿no? Comprobar que cuando, por ejemplo, añades un plugin al motor, pues no basta con poner el plugin en la carpeta. Es decir, tienes que garantizar que ese plugin, por ejemplo, tiene soporte para tus plataformas objetivo, que quien lo desarrolla es solvente o si no es solvente, por lo menos que el código fuente está disponible y hay una argumentación, toda esta serie de cosas, ¿no? Y básicamente lo que estamos haciendo ahora, porque ya te digo, como estamos tan al principio, hay muchas cosas que te puedo contar que se hacen que te parecerán como tan evidentes que cuando llegaste a tu empresa el día 1 ya estaban ahí.
¿no? Como por ejemplo decidir cómo funciona un repositorio de código o de datos, o cómo entregar versiones del juego a la gente, ¿no? Son cosas que tú llegas a un estudio y ya están, ¿no? Te dicen, bueno, cuando llegues por la mañana, actualízate esto y tienes la última versión del juego, ¿no? Pues esto, por ejemplo, lo estamos desarrollando en este departamento, ¿no? Pero luego también estamos trabajando en temas, por ejemplo, de rendimiento y cosas así, ¿no? Que eso implica también, pues, ciertas modificaciones de código de motor o de juego. O sea, es un poco mix. De hecho, el departamento ahora mismo comprende, somos 2 programadores, el Ricard, que es jefe de tecnología de programación, luego tenemos a IT y tenemos a QA. Todo eso está como montado ahí porque como estamos estableciendo todos los procesos, es como un equipo multidisciplinar porque tomamos decisiones que tienen impacto en muchas cosas, ¿no? Claro. De todas formas, antes estabas comentando, ¿no? el desarrollo de plugins, y esto hay una cierta dicotomía, ¿no? Entre plugins, tools, que es una tool, que es un plugin, ¿no? En tu caso, estos plugins que tú desarrollas, ¿qué son? ¿Más tools o básicamente? Bueno, yo no estoy ahora mismo no desarrollo plugins. Me refería más a plugins de terceros, ¿no? Al hecho de que, por ejemplo, yo qué sé, estás haciendo una cosa, una cuestión narrativa en el juego y ves un plugin para narrativas, ¿no? Y decides que ese plugin te va a ayudar a hacer tu trabajo. Probablemente si estuvieras muy loco, pues lo pondrías y que sea lo que ellos quieran. Pero claro, tenemos que garantizar que ese plugin tiene un sentido en el juego, no solo porque tú lo quieres, sino porque podemos estar seguros que si el juego tarda 5 años en desarrollarse, las versiones del plugin van a ir acordes con las del motor. Van a salir actualizaciones. O, por ejemplo, porque si yo quiero sacar mi juego en Switch, necesito estar seguro de que el plugin en Switch funciona. O X cosas, ¿no? Esa es la parte un poco más de plugins ahora mismo. Del desarrollo de plugins hemos hecho poca cosa desde el departamento de tecnología. Lo que sí, por ejemplo, tools. O sea, tools, herramientas independientes que se utilizan para distintas cosas, como por ejemplo el tema de compilar o distribuir las versiones de juego. Y eso sí que está programado todo in-house. David, un segundo, porque tenemos un clásico en todas las entrevistas. Te van a mandar un saludo a ti y a todos los que estamos haciendo la entrevista. ¿Quién tiene que saludarnos? ¡Hola! ¡Hola, Nara! Digan sí, buenas tardes. Buenas tardes. Nara os está escuchando muy atentamente, David. Y yo también, claro. No os queremos interrumpir por eso, solo os saludamos y ya está, ¿de acuerdo? Seguimos escuchando. Hola, Nara, ¿qué tal? Muy bien. Gracias. Una entrevista sin Nara no sería una entrevista. O sea, ella tiene que saludar siempre y nosotros, vamos, lo queremos sí o sí. O sea, es un must. Muy bien. Pues voy a hacerte una pregunta respecto a esto que estabas comentando, ¿no? De Smilegate, de lo que te ha aportado, de tu rol. Y si ponemos ahora un punto de inflexión, ¿qué es lo que más te ha aportado Smilegate hasta ahora profesionalmente? Qué pregunta más hardcore. Llevo solo un año. Mira Ruth ahí cómo está. ¿Qué es lo que me...? Pues, hostia. Sí. Estoy viendo... No, te voy a contestar. Ahora mismo, o sea, podría decirte que los compañeros son muy guays y todo el rollo, pero como hay varios aquí, no quiero decir nada de esto. Vaya encerrona, madre mía. No. Mira, hay una cosa que quería hacer hace tiempo y era averiguar por qué todo el mundo habla también de Ricardo. Y claro, ahora está en mi departamento, es mi jefe, y empiezo a entender por qué. ¿Vale? Y es una cosa, es una forma de trabajar a nivel de gestión, de planificación y tal, que está muy guay. Y que no sabía, o sea, claro, yo he trabajado solo en 2 empresas de videojuegos y siempre he tenido la percepción de que algunas cosas se podían hacer distinto, ¿no? Y aquí me están un poco demostrando que sí que hay otras formas de hacer, sobre todo en temas de producción, ¿no? Que hay otras formas de hacer las cosas. En todos sitios cuecen habas, ¿no? Pero ahora también estoy en el primer año, fase de enamoramiento, ¿no? Es todavía demasiado pronto para que te diga algo
algo malo. Pero en general, pues estoy trabajando también con gente muy senior, ¿no? Y eso también se nota, ver gente que ha trabajado en otras empresas, cómo hacen otras cosas, cómo hacen esas cosas en las otras empresas. No sé, no sabría darte una respuesta única a esto ahora. No, bueno, pero ya es demasiado pronto. No te preocupes, es una respuesta más que válida. Además, de hecho, tuvimos una entrevista aquí, no sé si la has escuchado, tuvimos a Ruth y a Ricard, una entrevista conjunta súper chula. Fue una de las entrevistas, además, con más oyentes. O sea, y bueno, fue una pasada. Así que... Sí, la vi. Y para los noobs, ¿no? Vamos a decir, cuando decimos Cortex Programmer, así en una frase corta, ¿qué significa? Ya sé que nos has dado, ¿no?, un poco una respuesta corta sería buscador de problemas, ¿no? Pero... o sufridor, ¿no? Quizás. Bueno, es alguien que se encarga de hacer que los demás puedan trabajar, vamos a decir. Si quieres decirlo de una forma corta y concisa. Haces cosas para que los demás puedan hacer cosas. ¿Hay alguna metodología o algún framework que suelas usar? Cuando digo metodología o digo framework, que es, por ejemplo, algún patrón de diseño en programación que suelas usar mucho, o alguna técnica a la hora de programar, algún consejo, ¿no?, para aquellos estudiantes que estén escuchando ahora, ¿no?, la entrevista, y también en una futura entrevista de trabajo, imagínate que tienes que entrevistar a alguien. ¿Qué es lo primero que le preguntarías, ¿no?, si hacemos una entrevista de programación contigo? Pues, por orden, la primera pregunta que me has hecho es la de los frameworks y la metodología. Si tuviera que decirte qué framework o qué metodología tienes que seguir, te diría que no sigas ninguna. No, pero déjame que te cuente, porque así parece muy loco, lo que te estoy diciendo. Pero en realidad no hay... O sea, uno de los... digamos que hay una cosa que durante muchos años he hablado con mucha gente, que es lo que llamo el camino del samurái del programador, ¿no? Que es como que vas descubriendo cosas a lo largo del camino, y todos más o menos pasamos por las mismas paradas dentro de ese camino, en las que siempre crees que has descubierto como el framework definitivo, ¿no? O la solución definitiva a un problema, o un método que es infalible, o el patrón de diseño perfecto. Y la realidad es que eso depende de cada situación. Y la metodología correcta realmente es asumir que no hay una metodología correcta. No dejarse llevar por el dogmatismo, ¿vale? No solo el dogmatismo en cuanto... Muchas veces ocurre, por ejemplo, con programadores más jóvenes, que leen un artículo de cierta persona, o sea, lo que sería una falacia de autoridad, ¿no? De cierta persona conocida en el mundo de la programación, por ejemplo, escribe un artículo y ese artículo genera como una escuela de pensamiento, ¿no? Y de pronto, pues este método es el método que hemos de seguir, ¿no? Este framework es el framework que hay que usar porque este tío lo usó una vez, ¿no? Te pongo un ejemplo musical, yendo un poco a mi profesión de músico anterior. En todos los estudios de grabación en los 80-90 había unos altavoces bastante famosos que seguro que la gente que ha visto fotografías de estudio les sonará, que es la caja negra y el cono blanco, ¿vale? Son unos altavoces Yamaha que fueron muy famosos. Esos altavoces suenan como el culo, suenan fatal, ¿vale? Para mezclar son una basura, pero los puedes encontrar en la mayoría de estudios del mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque un día alguien, no sé quién, hizo una mezcla maravillosa con esos altavoces y se hicieron famosos a raíz de una entrevista en la que lo comentaba y demás, ¿no? Y claro, ahí eso es un tema dogmático. Estás comprándote algo, utilizando algo por el simple hecho de que a alguien le funcionó en el pasado. Pero el problema que tú tienes no tiene por qué ser el problema de esa persona en el pasado. Con lo cual, asumir que la solución que esa persona adoptó es la correcta para tu situación es dogmático, para mí es una idea equivocada, ¿no? Creo que tienes que analizar cada situación y no analizarla de forma individual. El problema no es aislado, el problema está dentro de un juego. Es decir, cuando tú tomas una decisión trabajando en un juego, lo que decíamos antes del trabajo en equipo un poco, ¿no? Tú no estás haciendo algo solo para ti, ni eso va a funcionar de forma aislada. Es decir, yo puedo tener un sistema que funcione perfectamente si lo ejecuto solo, pero el caso es que en mi proyecto eso no se va a ejecutar solo, se va a ejecutar
con otras cosas alrededor. Entonces, la solución que yo adopte no va a ser la mejor solución para ese caso aislado, que eso habrán miles de artículos, libros, etcétera, etcétera, donde explicarán cómo hacerlo, ¿no? Sino la solución más buena es la solución que encaje mejor con el proyecto en el que yo estoy trabajando y lo que están haciendo los demás. Con lo cual, como te digo, metodologías o patrones es algo a evitar desde mi punto de vista, en el sentido de tener el Golden Hammer no te va a llevar a ser mejor. No te he contestado, pero... La verdad es que me he quedado alucinado porque... Pero te has quedado a gusto. A ver, sí. A ver, es que es verdad. Al final es un poco lo que comentabas al principio, ¿no? El adaptarte a los cambios. Y es que al final te puede venir un cambio y es que un juego... bueno, estamos hablando, ¿no? Dentro de la industria del videojuego no es un proceso lineal ni mucho menos. Al final tienes que iterar un montón y en esas iteraciones pues hay muchos cambios y tienes que... cuanto más margen, ¿no? Adaptarte, pues claro, evidentemente todo esto funciona mucho mejor, ¿no? Todo lo que nos has comentado, el no tener dogmas, el saberte adaptar, ¿no? El no pensar que existe una verdad absoluta. Pero claro, yo creo que al final todo el mundo tiene dogmas y seguro que yo tengo un montón de dogmas también, ¿eh? Pero hay que intentar tener los menos posibles, ¿no? Si tú hicieras una lista de cosas que hace un programador a lo largo de su carrera, pasaríamos, por ejemplo, por que cuando descubrimos los templates de C++, todo se puede hacer con templates, los templates son la hostia. Y luego pasas al caso contrario, los templates son basura y son el demonio. Voy a hacer un motor, este es el clásico de voy a hacer un motor, ¿no? Y además voy a hacer un motor súper flexible y modular porque lo voy a hacer tan guay que se podrá expandir súper fácil y no sé qué, luego no acabas haciendo nada porque evidentemente ese paradigma no tenía ningún sentido porque no había una finalidad real, ¿no? El hecho de seguir un método sin una finalidad acaba haciendo también que el método se invalide. Y todos hemos pasado como por todas esas paradas del camino del samurái o pasaremos, ¿no? Y al final prácticamente todas esas cosas quedan invalidadas, porque hacer algo, por ejemplo, hacer algo súper flexible, ¿no? El sistema súper flexible de la muerte. Al final, cuando hablas, por ejemplo, una cosa que he descubierto en los últimos años, digamos que me gustaría haberla descubierto antes, pero no tuve la oportunidad, es que cuando te entregan un diseño, tú quieres hacer como algo súper flexible porque te dan un diseño de la hostia, ¿no? Y quieres hacer algo súper flexible para que puedan hacer todo lo que piden y muchísimo más. Pero luego la realidad es que de los 100 puntos del diseño solo hay 2 que son importantes y todos los demás los podrías tirar a la basura y el diseño funcionaría igual. Son la excusa para esos 2, ¿no? Tienes 98 puntos que son la excusa para justificar 2 que son los realmente importantes en el juego. No sé si me estoy explicando mucho con esto, pero básicamente hay... Me encanta, ¿eh? Pues sigue, David, dale caña. Vale. Bueno, pues entonces, cuando tú piensas en desarrollar un sistema súper flexible, etcétera, etcétera, lo piensas hablando de la totalidad del diseño, ¿no? Ves ahí esos 100 puntos. Pero la realidad es que solo haciendo 2, no haciendo nada flexible, solo haciendo los 2 core y todo lo demás como puedas, o incluso quitando la mitad, no pasaría nada porque el diseño sigue estando intacto. El bucle de juego sigue estando intacto. Entonces, por ejemplo, esto de hacer las cosas súper flexibles, pues es algo que todos pasamos por ahí y acabamos descubriendo un día u otro que has hecho todo flexible menos justamente lo que el diseñador considera que es el core de la mecánica, ¿no? Y bueno, con esto pues los templates y montones de cosas, ¿no? Que si C++, que si un lenguaje nuevo, que si ahora sale un framework de no sé qué, que si este motor o que si el otro. Y en cuanto a la otra pregunta, David, todo el tema de si alguien hace una entrevista de trabajo contigo, ¿qué recomendaciones? Pues yo... Hay alguno por aquí que ha hecho alguna, ¿eh? ¿Qué recomendaciones? Yo creo que las recomendaciones principales son no fliparse. Es decir, no decir que sabes hacer cosas que no sabes hacer. Sobre todo porque podrían dar pie a una conversación en la que dures un minuto de pie, ¿no? Porque si justamente dices que sabes hacer algo que no sabes hacer y a mí ese algo me interesa por el motivo que sea, podría querer expandir el tema y tendrías un problema, ¿no? Un poco la humildad sería fundamental. Es mejor que digas, me interesa este tema, ¿no? Y podamos hablar de él, pero no hay una expectativa creada de yo he hecho esto
y además me fue muy bien, ¿no? Y de pronto empiezas a hablar y no acabas siendo lo que esperabas, ¿no? O el hecho que ocurre frecuentemente, ¿no? De cuando alguien ha trabajado en un proyecto de fin de máster o de fin de carrera y tal, y ha trabajado en un grupo, atribuirse cosas que no has hecho. Que viene a ser lo mismo, ¿no? El hecho de... Volvemos a las soft skills otra vez. O sea, es que estás dando más importancia incluso a las soft skills que a las hard, ¿no? Al saber. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que tú puedes ser mejor o peor, pero vas a, o sea, si le dedicas tiempo, vas a saber hacer algo. No hay una cuestión, no, o sea, técnicamente, un programador, un modelador, un diseñador quizás sea distinto, pero un programador leyendo libros o haciendo pruebas o dedicándole horas, y un modelador igual, dedicándole horas, haciendo pruebas y tal, va a conseguir hacer lo que le piden. Y eso es así, no requiere talento, requiere de tiempo. Y lo que yo creo que se busca más al final, o a lo mejor cuando eres más senior buscas más eso, es una persona con la que poder trabajar. ¿Sabes? Alguien con quien poder discutir algo, una idea, debatirla y tal, y no alguien que intente imponer su criterio o que no te quiera escuchar o que vaya a su bola, ¿sabes? Buscar un ambiente de trabajo, al final te pasas un montón de horas en el trabajo, ahora no por el COVID, ¿no? Te las pasas en casa, pero pasas muchas horas al día con los compañeros de trabajo, es posible que más horas con los compañeros de trabajo que con tu familia. Y si tú haces lo posible por llevarte bien con tu familia, deberías hacer lo posible por llevarte bien con tus compañeros de trabajo, ¿no? Y elegir compañeros de trabajo que sean... o sea, evidentemente tienen que tener un cierto nivel, porque si estás abriendo una posición para senior, pues tendrá que ser senior, tendrá que tener capacidades de senior, ¿no? Pero creo que es más importante que ese senior pueda desarrollarse contigo, pueda desarrollar una carrera contigo, que no el simple hecho de que sepa solucionarte un problema. Gente que te puede solucionar un problema está muy guay al final de una producción cuando están las fechas muy cerca y tienes que contratar a lo mejor un grupo de gente importante para sacarte ese problema de encima, pero no va a ser, no quieres trabajar en el día a día desarrollando ideas y demás con una persona que no te escucha o que quiere imponer siempre su criterio porque lo suyo siempre es mejor. Entonces, sí, las soft skills para mí son importantes, pero evidentemente tienes que tener el nivel que se exige para el puesto al que te postulas. Muy bien, y vamos a pasar a preguntas un poco más personales. ¿Cuál es tu lenguaje de programación favorito, en el que más te gusta codificar, David? Sí, bien. Pues yo me siento, no sé, C++, supongo. Supongo que C++. Pero ahora estoy programando en C, por ejemplo, en C plano, y también me está gustando bastante. En su época me gustaba el ensamblador, es que depende de cuando me pillas. Depende de la curiosidad que tenga en ese momento por hacer algo, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, estoy haciendo una cosa que me va mejor hacerla en C y pues estoy haciendo cosas en C y me gusta. Pero a lo mejor dentro de un mes me pongo a hacer algo que quiero hacer en ensamblador por el motivo que sea y de pronto ensamblador es lo que más me gusta, ¿no? El que me sienta más cómodo a nivel laboral es C++, pero es por la cantidad de tiempo que llevo desarrollando en C++, básicamente. No porque le tenga un apego, no es un tema fetichista ni nada así, ¿no? Pero ciertamente o sea, C++ tienen la ventaja esta, ¿no? Que están como muy cerca del hardware, pero a la vez son usables, ¿no? No es como ensamblador, que es ya una cosa muy enferma. Ni son lenguajes de súper alto nivel como puede ser Java, que no tienes control sobre un montón de cosas, ¿no? Entonces están ahí como en el medio y me gustan por eso. Muy bien, y bueno, esta pregunta se la hacemos a todo el mundo que pasa por aquí. Y no sé, a ti juegas, ¿no? Eres jugador de videojuegos. No mucho. ¿No mucho? ¿Vale? No mucho. Me gusta más hacerlos que jugarlos. Vale. Pero, hombre, sí, es decir, he jugado en mi vida. Mis hijos están muy contentos porque compro muchos juegos y los pueden jugar ellos. Muy bien. ¿Podrías decirnos cuáles son tus 3 juegos preferidos de todos los tiempos y alguna decisión de diseño o incluso tecnológica en tu caso que para ti sean especiales? Sí, hombre, 3 juegos te puedo decir. Lo que no sé si serán los mejores 3 juegos o sea, no sé si serán los que pensaré que son los mejores dentro de un año. Para ti, sí. Lo que más te ha marcado a ti personalmente. Puede ser
complicado por el sonido, tú que vienes dentro de este mundo, también del sonido, por ejemplo. Te diría que mis 3 juegos favoritos pues será probablemente Abu Simbel Profanatio, que es de Spectrum, porque es el primer juego que jugué. Me pareció increíble, pese a que no conseguí pasarme la primera pantalla en años, porque era de esta época en la que el tester era el propio programador, y entonces de tanto jugar, al final le parecía fácil el juego y lo iban complicando hasta un punto en que cuando lo publicaban no había quien jugara a eso, ¿no? Ese sería uno. Decisiones de diseño, no puedo decirte ninguna de ahí porque creo que está diseñado fatal, ¿no? Por lo que te digo, tiene una dificultad excesiva. Bueno, yo os reto a que os bajéis un emulador y paséis de la primera pantalla en 1 hora, por ejemplo. Bueno, se podría, pero es complicado. Además, utiliza una rutina, ahora estoy de abuelo batallitas aquí, pero utiliza una rutina de detección de colisiones al píxel, ¿vale? Y entonces en la primera pantalla justamente lo más difícil de pasar es una gotita de agua que cae y esquicha, y cada píxel de ese esquiche pues te puede tocar, ¿no? Y te hace unos saltos súper precisos y demás, y es bastante terrible. O sea, como diseño es lamentable y además es súper criticado el juego a nivel de diseño. Uh-huh. A ver, un segundo, Portal 2. Portal 2 pues me parece fascinante. GLaDOS es lo mejor que se ha hecho en el mundo de los videojuegos para mí. O sea, diría que GLaDOS y Sephiroth son como mis 2 malos favoritos, ¿no? Y no sé, me parece bien balanceado. Te lo puedes pasar, pero no te lo pasas súper rápido. La temática es muy chula y todo el rollo el desquicie que te hace GLaDOS con su personalidad súper incisiva, me parece brutal. La mayoría de gente lo habrá jugado ya. Sí. Bueno, sin duda Portal es que, bueno. Es bestial. Luego jugué por curiosidad al Narvacular Drop y claro, después de haber jugado el Portal no hay nada que hacer ahí. ¿Sabes? Bueno, supongo que lo sabe todo el mundo, pero bueno. ¿Perdona? A este yo, por ejemplo, no lo he jugado. Bueno, ese es el primigenio. O sea, el Narvacular Drop es el que programaron la gente que creó Portal cuando estaban haciendo el grado, el máster, o no sé qué narices hicieron. Que era de una bruja o algo así que habría una princesa que no podía saltar. Sí. Es verdad, vale, no me acordaba el nombre, es cierto. Sí. Pero claro, eso está guay si lo juegas antes, pero si lo juegas después es como la gran decepción, ¿no? Pero bueno, es curioso. ¿No? Al final de lo que... Era un prototipo de lo que sería después, o sea, un prototipo muy básico, ¿no? De lo que sería después un Portal. Y el tercero, es que el tercero hay una gran pelea ahí, yo creo. Te diría un Final Fantasy VII, te diría Journey. Sí, te diría probablemente o Final Fantasy VII o Journey. Final Fantasy VII porque me pareció algo que yo no había jugado nunca a un juego de rol, ni soy jugador tampoco de rol de tablero ni nada. Y me pareció como, no sé, algo que no había jugado nunca, ¿no? Aunque podría ser lo mismo de Metal Gear Solid, pero... Y Journey porque me pareció... O sea, me flipó mucho... ¿Cómo puedes estar jugando a un juego que no sabes de qué va y aún así sigues jugando? O sea, no sabes qué tienes que hacer, acabas descubriendo todas las mecánicas a base de dar vueltas por ahí, pero no hay nada que esté explicado, ni sabes el sentido que tiene absolutamente nada. El mensaje del juego es bestial y lo que me flipó más, que si alguien ha jugado a Journey y que mutee ahora... Yo lo he jugado entero y me encantó también. Nara y yo lo jugamos cada semana prácticamente. Es que me parece increíble ese juego. Lo que más me flipó es cuando llegué al final y descubrí que los otros bichos que habían por ahí eran jugadores. Eso me pareció increíble. Y el hecho de que intentas comunicar como con ellos, ves que están haciendo cosas y no sabes por qué. Porque claro, yo me encontraba en un nivel con alguien que yo no sabía que era un jugador. Y de pronto veía que se ponía a solucionarme el nivel y decía, ¿pero qué hace este gilipollas? ¿No? Porque ¿qué programador ha programado una IA que me va a solventar el juego y no me va a dejar jugar? ¿No? Y luego al final descubres que son jugadores y eso me parece increíble, la verdad. Me parece increíble. Pero toda la mecánica del juego es que me parece... O sea, el mensaje del juego es increíble, pero
la mecánica de autodescubrimiento de esta mecánica, ¿no? El hecho de estoy aquí, no sé lo que tengo que hacer, pero, por ejemplo, el tema, yo sé que esto en diseño tiene nombres, pero yo como no soy diseñador no sé decirlo, ¿no? Pero el tema de la montaña, ¿no? De voy hacia la montaña, pero no sé por qué, ¿no? Con Landmark, me parece, Landmark. Sí, pero ese hecho me parece fascinante, ¿no? El que tú puedas darle a un jugador un juego en el que no te explican absolutamente nada, no sabes qué puedes hacer, en mitad de un desierto con una montaña y que todo el mundo acabe yendo al mismo sitio haciendo las mismas cosas. Hostia, me parece que a nivel de diseño eso es una genialidad. Sin duda. Y yo creo que serían esos tres. Sí. Muy bien, pues antes de pasar al turno de preguntas, ¿algún último consejo que te gustaría dar pues, sobre todo a gente más junior, ¿no? Que quiera encontrar su primer empleo dentro de esta industria? Pues, aparte de lo que ya he dicho, que es que no sabría decirte. Yo creo que tiene que haber cierto interés, ¿no? Yo he detectado algo y lo he visto bastante en las generaciones más modernas, no todo el mundo, pero digamos que he visto un incremento de gente que se pone a estudiar videojuegos pero no sabe exactamente por qué, ¿no? Quiere dedicarse a esto pero no sabe exactamente por qué. Y lamentablemente hay una diferencia entre la gente que sí sabe por qué y la gente que no sabe por qué, y es la implicación que cada uno de ellos tiene respecto a lo que está estudiando, ¿no? Porque si estás en videojuegos simplemente porque no sabes qué hacer con tu vida o porque, bueno, parece divertido o lo que sea, no tienes el plus que tiene una persona que cuando llega a su casa se va a dedicar a mirar cosas, a hacer cosas y demás, ¿no? El tema de los videojuegos es complicado porque tú sales de la universidad y como mucho vas a saber lo que sabían tus profesores ese día. Pero en la siguiente GDC van a salir 300 cosas nuevas, en el siguiente SIGGRAPH van a salir 300 cosas nuevas y es un tema de formación constante y esa formación no te la va a dar nadie. Podrás hablar con colegas o tal, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que molaba mucho en Digital Legends, ¿no? Que íbamos a comer varios programadores y teníamos todas esas conversaciones que no se tienen en el trabajo acerca de la charla que ha salido no sé qué, la técnica que usa no sé qué juego y demás, ¿no? Y ese tipo de interés, si no lo tienes innato porque hay un tema vocacional o porque realmente hay un interés intrínseco en la disciplina, pues va a hacer que otra gente que está estudiando contigo tenga ventaja automáticamente sobre ti, ¿sabes? Entonces, encontrar un poco ese interés intrínseco, el saber qué quieres ser dentro de la industria, no decir, bueno, yo quiero ser programador, diseñador, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es decir, busca lo que realmente te interesa de ahí, donde tienes el interés real, lo que te motiva de verdad y métete en eso directamente, porque eso va a hacer que cuando llegues a tu casa tengas ganas de informarte de novedades en ese de esto, que cuando estés en un trabajo puedas intercambiar conocimiento que no es implícito a la tarea que estás haciendo, tal, y me parece un poco un elemento a reforzar, sobre todo más en las generaciones nuevas. Por lo que te digo que claro, yo soy de la vieja escuela y entonces la mayoría de la gente de mi edad tenía un interés intrínseco. Quiero decir, tenía un ordenador en su casa y quería aprender a programarlo, ¿sabes? No había un estudio reglado ni nada así en el que te metieras para buscar una salida laboral. No, totalmente. De hecho, si hay muchos game designers por aquí escuchando, sabrán lo que significa, ¿no? Intrínseco. Pero de hecho me recuerda bastante, ¿no? Lo que estás contando, David, y perdona por hablar de esto aquí, pero voy a soltar una mini anécdota. Cuando estaba estudiando yo en la universidad, que estaba estudiando el grado en videojuegos, un profesor mío me dijo, y esto me marcó muchísimo, la verdad es que esto es de estas frases que te tatúas, ¿no? en el cerebro, o se te quedan tatuadas, mejor dicho. Me dijo, mira, Dani, dice, esta carrera dentro de unos años va a ser como derecho, la va a tener mucha gente, pero muy poca va a ejercer. Y ahí se quedó la conversación, no volvió a decir nada más. Vaya bombazo, macho, ¿qué edad tenías? Yo me recuerdo que tenía 22 o 23 años y me acuerdo que darle muchísimas vueltas en la cabeza a esta frase y al final es lo que dice David, luego te das cuenta, ¿no? De realmente que esta industria es pasión y si no llegas a casa y, bueno, yo me dedico al level design, ¿no? Y si no llegas y te pones a hacer mapas en tu casa,
¿cómo vas a poder llegar a ser level designer algún día y pelearte con esto? David, ¿no? Que estaba comentando él, el código en su casa. ¿Cómo puedes llegar a ser programador si no tiras una línea de código, si no te peleas con programas, ¿no? No sé, David, ¿qué opinas de esto? Pero... Bueno, yo tengo opiniones encontradas con esto. Es decir, ¿vale? yo llego a casa y programo mucho. Pero también entiendo mucho a la gente que se queja, y hay un movimiento inherente en el sector de la programación respecto a esto, ¿no? De la gente que se queja de que parece que es obligatorio que programes en tu casa, ¿no? O parece, en mi caso, por ejemplo, la queja sería más, parece que sea obligatorio que te guste jugar para programar juegos, por ejemplo, ¿no? Porque a mí puede gustarme, yo qué sé, fabricar algo y no ser usuario de ese algo, ¿no? Ahora no se me ocurre un ejemplo buenísimo, pero ya se me ocurrirá. Pero lo que quiero decir es, hay gente, por ejemplo, hay muchas entrevistas en las que te piden código que tengas hecho. No te hacen una prueba, digamos, ¿no? Pásame tu GitHub, ¿no? Por ejemplo, como si tener un GitHub fuera obligatorio, ¿no? El que tú llegues a tu casa y te pongas a hacer tus historias no implica que las historias que haces las quieras hacer en serio, o que las vayas a publicar en un GitHub, etcétera. O que representen tu calidad, claro. O que representen, claro, pero tú estás haciendo, o sea, yo puedo enseñar cosas que yo hago en mi casa que son lamentables a nivel de calidad, ¿no? Pero tienen ciertos objetivos, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, que estoy un poco metido en el tema de la demoscena, que para el que no lo sepa es como videojuegos, pero sí la parte de juegos, o sea, todo lo que sería no interactivo. Pues yo, por ejemplo, compito en categorías en las que el ejecutable tiene un tamaño máximo de 4K, 8K de memoria, ¿vale? Y en ese caso, claro, el código que yo escribo para hacer eso es aberrante. O sea, un programador lo ve y dice, esto es terrible a nivel de calidad de código, pero claro, el objetivo ahí no es ese, ¿no? Entonces, tú en tu casa puedes tener un proyecto y tu objetivo no es, en ese proyecto no es tener un código de calidad, es otra cosa, ¿no? De hecho, eso está guay porque una de las cosas que siempre defiendo es que cuando hagas una cosa no intentes hacer todas a la vez. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes interés en aprender a hacer, yo qué sé, a trabajar con servomotores en Arduino, no intentes aprender a programar a la vez, ¿vale? O sea, aprende a programar por un lado y aprende servomotores por otro, pero no dediques un experimento a aprender varias cosas a la vez. Entonces, si el código, mientras estás aprendiendo a utilizar un servomotor, es una basura, pues es una basura y no pasa nada, porque tu objetivo no era que el código fuera bueno, era aprender cómo funcionaba el servomotor, ¿no? Entonces, eso, por eso te digo, tengo sentimientos encontrados en el sentido de que una cosa es que te llegues a tu casa y hagas algo, que eres libre de no hacerlo, y otra cosa es que las empresas como exijan, digamos, ¿no? En una entrevista que tengas un GitHub con código que puedan evaluar. Os ha entendido el mensaje. Muy bien, pues vamos muchas gracias, David. Vamos al turno de preguntas, que al final nos enrollamos aquí y los pobres están esperando. Venga, va, pim, pam. Muy bien. David, atento. A ver. Tenemos 9 minutos para responder 5 preguntas, con lo cual es casi 10 minutos por pregunta. Abraham, dispara. ¿Qué conocimientos sueles echar de menos cuando estás a cargo de otros programadores? ¿O cuáles son los conocimientos más sobrevalorados o infravalorados? Tía. ¿Has visto? Joder, y tengo 2 minutos y voy a tardar 2 minutos solo en pensar cómo empezar una respuesta. Bueno, yo creo. Sobrevalorados. Yo creo que he contestado un poco ya antes, ¿no? Sobrevalorado cualquier cosa que venga de forma dogmática, cualquier cosa que el propio programador considere que es como la forma de hacer algo, ¿no? El hecho de que una persona llegue y desde el día cero pueda trabajar, para mí está sobrevalorado. No es el tipo de trabajador que quieres, ¿no? Porque estás buscando a alguien al que puedas proyectar. Y infravalorado, ¿te refieres a algo que infravalora una empresa de un candidato o a algo que se infravalora en general, por ejemplo? Que se infravalora en general. Pues la proyección de carrera, desde mi punto de vista. El creer que un programador, un diseñador, un artista y tal están para solventar una papeleta concreta y no para desarrollarse ellos y mejorar
la cotización de la empresa, ¿no? A nivel de conocimiento. Creo que fuera no sé cómo es. En España he visto bastantes casos, ¿no? De falta de preocupación por la proyección de carrera de la gente que trabaja en un departamento, ¿no? Parece que hay que sacar la faena y ese es un poco el objetivo principal, ¿no? Y no... Es decir, nadie, bueno, yo supongo que nadie de los que están aquí escuchando o de los que escuchen esto luego entra a una empresa siendo junior y espera seguir siendo junior dentro de 15 años, ¿no? Y eso no solo es una cuestión de que lleves tiempo, sino que es una cuestión de que adquieras conocimientos en un área, ¿no? Y creo que está muy infravalorado ese concepto en las empresas y debería haber un poco más de preocupación porque sus programadores, diseñadores, artistas y tal vayan avanzando y convirtiéndose en seniors. Perfecto. ¿Y la otra, Abraham? ¿Quieres aprovechar? No, La de los recursos, ¿no? Da igual. Seguro. David, Eso ¿qué lo recursos contaremos usas para luego. actualizarte y estar al día? Va, webs, blogs, redes. ¿Cómo te pones al día? Pues la verdad es que me pongo al día, no, me voy hablo con gente y me entero de cosas, no, en serio, ¿eh? No, es Venga, así. pues. No, pues ya está. Venga, Rubén, dale caña. Hola. A ver, pregunta doble. Que me gusta mucho el gameplay, ahora como Junior Gameplay Programmer estoy como bastante cómodo, pero me he fijado que parece ser que en la industria todo senior tiene que aspirar o transformarse en un lead Gameplay Programmer o un Engine Programmer o alguna cosa como mucho más técnica. Entonces, la pregunta es ¿por qué pasa esto? Porque tengo esta sensación, si es porque dan más dinero siendo lead o siendo engine programmer, o si es por conocimiento, porque te aburres al final, o por qué. Y la otra pregunta es si tú querrías volver a trabajar como senior gameplay programmer o ya no. Vale, respondo primero a la segunda, que es más corta. Sí, podría volver a trabajar de senior gameplay programmer y no pasaría nada. Y respecto a la primera, hostia, es complicada de responder, porque una cosa son las motivaciones que tú puedas tener para querer llegar a ese puesto. Hay gente que no tiene ningún interés en el puesto de lead porque quieren quedarse en senior. No quieren el ser lead, dependiendo de la empresa, pero hay empresas que tienen leads que directamente no programan. Hay empresas que tienen leads que programan, pero no programan el 100% de su tiempo. Y si tú quieres aspirar a eso, tienes que entender que eso es así, ¿vale? Y en el tema de Engine, por ejemplo, cuando trabajas como Engine Programmer, generalmente estás al servicio de... no eres... realmente estás haciendo tareas para otros, porque un Engine Programmer es un servicio para los juegos que se están desarrollando, ¿no? Con lo cual tienes que ser consciente también de eso, ¿no? De que vas a tener que dedicar un tiempo a recabar información de las necesidades de los juegos, ver las soluciones más adecuadas y demás, ¿no? Pero luego está la otra parte de la moneda, que es el tema que hay en España con las promociones, ¿vale? Y no solo en videojuegos, en general, ¿no? Que parece que el premio es meterte... el premio a cualquier trabajo que hagas bien es subirte de categoría. Y... es bastante curioso porque muchas veces, sin entrar en el principio de Peter y demás, ¿no? Pero muchas veces tienes gente que acaba haciendo cosas que no quería hacer originalmente por el simple hecho de que la empresa considera que, por ejemplo, si tú eres senior y has hecho algo súper bien, lo lógico es que seas lead, ¿no? Y no siempre es así. No siempre tienes por qué querer ser lead. A lo mejor estás cómodo siendo senior y prefieres no ser lead porque no te gusta esa mecánica o lo que sea. Pero en España sí que veo que es bastante frecuente esto, ¿no? Que te premian como... O sea, que acabas trabajando de lead, pero no porque quieras, sino porque es como el premio que te dan, ¿no? En vez de darte un bono de 10.000 pavos para que te vayas a las Bahamas de vacaciones un mes, te hacemos lead, ¿no? Y eso ocurre en muchas empresas y ocurre como un premio, y no siempre la persona que recibe ese premio lo quería, ¿sabes? Pero tampoco tiene la opción a lo mejor de decir que no quiere serlo. No sé si he contestado tu pregunta o no, pero... Sí, bueno, es que me he encontrado a bastantes managers que no entiendes muy bien si no les gusta por qué están en esa posición. Bueno, porque yo creo que es por lo que te digo, porque les han premiado, ¿sabes? Lo que pasa es que les han premiado sin preguntarles. ¿Qué prefieres? ¿Un mes de vacaciones o ser lead? ¿No? O ser manager.
Pero aparte de esto de moverse al lead, también veo como que es difícil quedarse en gameplay, como que se intentan todos mover o a engine o algo que requiera como mucha programación más dura, ¿no? Digamos. Entonces, no sé Yo no sé si puede ser por falta de... No sé si puede ser por falta de chispa, de movimiento, de acción, o por sobra, ¿sabes? El gameplay va a otro ritmo. Va a un ritmo mucho... Claro, el gameplay tiene que lidiar con más disciplinas que el engine programmer, ¿no? Tienes que lidiar con artistas y con diseñadores que están haciendo cosas realmente para el juego. No están haciendo algo experimental. ¿Sabes? Que tú puedes dedicarte, yo que sé, un engine programmer puede dedicarse 2 años a hacer un sistema para las nubes, ¿no? Del cielo. Y en cambio en gameplay a lo mejor tienes 2 semanas para hacer una tarea, no tienes 2 años. Y esa necesidad de estar constantemente cambiando de ritmo, de tener que trabajar con gente, todo el tema de dependencias, las fechas son mucho más hardcore en gameplay que en engine y tal, puede ser que haga que la gente se canse un poco, ¿no? Quema un poco al personal y quiera moverse a otras cosas. Me imagino que será algo así. Yo no tengo una preferencia, o sea, a mí me gustan las dos cosas. Quizá me gusta más tema tecnología, engine y tal, porque me suele gustar más hacer cosas que no se ven directamente, ¿no? Que son como bases fundacionales para sistemas que se van a escribir a posteriori, ¿no? Como temas a lo mejor de manejo de memoria o cosas así, ¿no? Pero yo creo que es posible que haya otra gente que se mueva simplemente por el hecho de que quieren relajar un poco ese ritmo, ¿no? Sí, no había pensado en eso, pero mira, sí que tiene bastante sentido, la verdad. Gracias. De nada. Sí. Isaac. Si vols. Sí, algo. Tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cómo hacéis el proceso de calidad de código en Smilegate? Y una segunda que es opcional, que es que ¿en qué parte del camino del samurái te encuentras ahora mismo? Vale. Voy a responder al samurái primero. Lo haces siempre, ¿eh? Respondes primero a la Sí, segunda. no, porque me pones la segunda la respuesta corta y la primera la respuesta larga. Si supieran qué parte del camino del samurái me encuentro, significa que conozco el camino del samurái completo y podría llegar al final y no estaría donde estoy. Con lo cual no sé en qué lugar me encuentro, pero seguro que no me encuentro en un lugar favorable, vamos a decir, ¿no? O sea, creo que la programación de videojuegos, y imagino que la programación en general, como decía antes, tienes que estar como todo el día actualizándote y demás, ¿no? Y eso genera un poco una situación en la que nunca has llegado al final de nada, ¿no? Siempre estás aprendiendo cosas nuevas, hay nuevas técnicas que tienes que ponerte al día y demás. Yo, por ejemplo, estoy súper perdido con temas de máquinas, o sea, de machine learning, ¿vale? Y es una cosa que no tengo ni puñetera idea y seguramente pues esa parada, nunca llegaré a esa parada, ¿no? Pero básicamente lo que te digo, si supiera en qué parte estoy, significaría que conozco el camino entero y podría llegarme al final y pasarme el juego. Tema de calidad de código. Bueno, estamos trabajando en ello, pero te puedo explicar cómo funciona más o menos la calidad de código en una empresa tipo, ¿no? Generalmente, la calidad de código tienes un punto de calidad, o sea, tienes una gestión de calidad automática, ¿vale? Que eso son o bien revisar los logs, que es algo que nadie hace nunca, pero es increíble. O sea, los logs de los motores y los compiladores y todo esto está para que se miren. Y para que se miren y se hagan cosas. Quiero decir, errores que a lo mejor salen como aviso en un compilador, mañana será un error de verdad y puede ser un problema muy grande, ¿no? Analizadores estáticos de código, que básicamente es pasar un programa sobre tu base de código, pero no haciendo una compilación, sino teniendo el compilador, digamos, que tiene conocimiento solo de aquello que necesita para compilar. Y los errores y los warnings que te da son sobre el lenguaje. Pero luego hay temas de malas prácticas o de potenciales errores con según qué tipo de uso, etcétera, etcétera, que un analizador estático que te hace un análisis completo del código, no a nivel compilación, sino a nivel funcional, pues pasar el analizador estático de código cada X tiempo, pues te da mucha información bastante útil de potenciales cosas como una variable sin inicializar que crees que no estás usando, pero sí algún tema de sincronía de algún valor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la más importante probablemente sean las revisiones de código entre pares, que básicamente consisten en, depende mucho de cómo sea tu gestor de repositorios, si trabajas con Perforce, con Git,
o con Plastic, que es con lo que trabajamos nosotros, ¿no? Pero básicamente tú trabajas en una tarea y cuando terminas la tarea, lo que haces es antes de integrarla, se la envías a alguien para que ese alguien revise tu código. Revisar tu código implica, por un lado, que mire que sigues las guidelines, aunque eso se puede automatizar con soluciones que existen que básicamente cuando haces un commit a un repositorio validan que, por ejemplo, si tus variables locales tienen que empezar con la letra J, pues que empiece con la letra J, ¿no? Pero aparte de eso, el hecho de que otra persona tenga que leer tu código muchas veces implica que tú tengas que ser capaz de explicar lo que has hecho. Y no siempre, o sea, parece una cosa fácil explicar lo que has hecho, pero no siempre es así. Te acabas encontrando en situaciones en las que estás explicando algo y te das cuenta de que no tiene sentido cierta cosa que has hecho y tal, ¿no? A los juniors, generalmente, una revisión de código suele ser una cosa mucho más sencilla de no has mirado un puntero nulo, este valor aquí podría darte un problema con no sé qué, ¿no? Pero cuando ya trabajas con gente como más o regulars o seniors, generalmente lo que buscas es eso, que sean capaces de explicarte qué han hecho, ¿no? Y que tú puedas entender qué han hecho, el API se entienda, sea fácil de usar, porque al final tú cuando haces la revisión de código eres un desconocedor de lo que han hecho, ¿no? Y es curioso, pero hay muchas situaciones, bueno, nos habrá pasado a todos, que esto tiene un nombre también científico, no recuerdo cómo se llama, ¿no? El hecho de que explicas un problema y encuentras la solución explicando el problema. El patito de goma. Bueno, el patito de goma es como le llamo yo, pero o el osito de trapo, ¿no? Pero no, hay un nombre técnico a esto, no me acuerdo cuál es. Porque al parecer activas ciertos mecanismos en el cerebro que te obligan a estructurar esa información y en el momento en el que la estructuras, te das cuenta de los errores que tienen. Y una code review un poco también genera ese tipo de conversaciones a veces, ¿no? Pero básicamente el principal, digamos que tú puedes poner todas las herramientas que quieras, que al final lo más importante es la gente. La gente que trabaja en la base de código es la que tiene que entender el código. Que un proceso automático entienda en el código da bastante igual. Si yo escribo una feature para que la use otro programador y el otro programador cuando la coge no la entiende, por muchos test que pase, la feature no vale para nada. Entonces, pues eso, básicamente la code review es lo más importante para mí a nivel de analizar la calidad de código. Vale, muchas gracias. Chachi. Carlos. Oli. Oli. Bueno, yo solo quería comentar que me ha sorprendido bastante que tu carrera profesional se haya dividido entre música y programación, que son como dos disciplinas muy, muy dispares. Y quería comentar que yo me siento en una situación un poco parecida, de que soy programador de formación, pero a su vez tengo un pie en el mundo del arte y del arte puro, en plan dibujo, arte conceptual, modelado 3D, diseño de personajes, etc. Nada de chart. Y muchas veces tengo como ciertos problemas de decir, estoy dedicando tiempo, el tiempo que dedico a estas cosas, que podría estar, porque le dedico mucho tiempo, que podría estar dedicándole, por ejemplo, a formarme más en el terreno de programación, que a fin de cuentas va a ser mi salida laboral. Y siempre tengo ese gusanillo de debería estar especializándome más, no debería estar enfocándome tanto al mundo del arte, o al menos no tanto como lo hago. Y el hecho de que hayas comentado de que tu vida profesional sea tan dispar, y dispar no en el sentido de he buscado un punto medio de programador de audio o algo parecido, sino de ir de un extremo a otro, ¿eso cómo te ha afectado a tu vida? ¿Ha habido algún momento que hayas dicho de tengo que centrarme porque no consigo ser todo lo competente que quiero ser en ninguna de las dos porque estoy repartido entre dos? ¿No te ha causado ninguna duda ni has tenido que replantearte nada en algún momento? Pues la respuesta corta sería no, porque soy un incompetente en las dos y por lo tanto no hay duda. Bien, veo has explicado el mismo razonamiento que yo. No, la verdad es que, como te decía antes, yo empecé programando, me moví a la música como que empecé a hacer música para juegos y tal, y ya empecé a hacer música, pero no para juegos, ¿no? Yo seguía programando, pero me gustaban igual las dos.
porque la verdad es que la parte de la música que me interesaba era una parte como más, la parte de la producción, ¿no? Todo lo que es síntesis, ingeniería de sonido y tal, que era una parte como muy técnica también, ¿no? Y simplemente lo que pasó es que surgió una oportunidad de un lado antes que del otro. Y como más o menos tenía un equivalente de interés entre una y otra, pues tiré para adelante, ¿no? Eso, problemas, no es que me haya provocado problemas. Bueno, puedo tener la sensación de haber un poco dedicado... O sea, ahora visto con perspectiva puedes decir, hombre, si hubiera dedicado estos 10 años a programar, estaría a lo mejor en otra posición, ¿no? Pero es que tampoco fue tiempo perdido, ¿no? Estuve haciendo lo que quería hacer en ese momento. La parte más bizarra quizá de esto es el hecho de que, como dices, son dos cosas súper dispares, porque una es artística y la otra es técnica, ¿no? Y eso es bastante hardcore porque yo lo explico siempre, hay gente que no se lo cree. Pero claro, cuando yo hacía música, yo me comportaba como un creativo, ¿vale? Lo que significa que odiaba las fechas de entrega, nunca estaba contento con lo que hacía, siempre necesitaba más tiempo y cuando la gente me decía que algo estaba bien no les creía porque pensaba que no tenían ni idea, porque yo era un genio creador y no me toqué esa moral. Y llegué a contratar con mis socios a una persona que básicamente ejercía de productor. O sea, contratamos a una persona para que nos recordase los contratos cuando teníamos entregas y tal y nos estuviera molestando constantemente por teléfono. Con la intención de conseguir esas cosas que no consigues cuando trabajas en modo creativo, ¿no? Sin embargo, son cosas que ahora me molestan cuando estoy trabajando como programador en un proyecto, ¿no? El lado creativo de ciertas personas, que parece como que las fechas ni les van ni les vienen, etcétera, etcétera, es bastante gracioso porque es algo que yo hacía antes y que ahora, visto desde el otro lado, me resulta como muy lógico, ¿no? Pero si volviera a hacer música, seguiría probablemente en esa situación, ¿no? Yo me acuerdo de haber estado con una fecha de entrega incipiente y pasarme 2 semanas para elegir un sonido que no tenía ninguna importancia, ¿no? Pero yo necesitaba que ese sonido fuera el sonido perfecto. Y realmente en la canción no tenía ninguna importancia y nadie se fijó en eso ni nada. Pero era el simple hecho del bucle creativo, ¿no? De no entendéis lo que estoy intentando hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cambio en programación pues es al revés, es como totalmente tecnológico y cuando ves que tienes que trabajar con perfiles creativos, si no eres capaz de entender ese chip, pues todo es bastante más complicado. Y no se han retroalimentado una disciplina con otra. ¿No notas que te haya supuesto una ventaja haber estado en el otro lado? Pues no lo sé, porque soy muy intransigente con los creativos. No lo sé, supongo que sí. Lo que no sé en qué. O sea, no lo percibo conscientemente. Bueno, gracias de todas maneras. Oye, yo tengo una última pregunta muy rápida, David. ¿Mañana vienes? No. Vale, ok. Ya está. Bueno, chicos, pues gracias por todas las preguntas. Le paso el micrófono a Dani. Muchísimas gracias, Ruth, por estar por favor con todas estas preguntas. Mil gracias, David. Muchísimas gracias, además, por quedarte 11 minutos más de reloj aquí contestando las preguntas. Gracias. Esta entrevista ha sido genial, la verdad. Una lección de humildad y de querer y saber hacer las cosas bien tremenda. Así que voy a pedir a todo el mundo que se desmute y vamos a darle un aplauso. Nos vamos a quedar sin manos, vaya. ¡Bravo! Buenísimo. Pásate ahora por la mesa 1, David, así nos despedimos de ti. Y bueno, como recordatorio breve, 29 de marzo al 1 de abril tenemos la Game Jam en el server. Podéis consultar todo en los canales. De la Game Jam tenemos el viernes presentaciones. No sé qué presentación hay este viernes, pero podéis consultarlo en el canal ya no sé ni lo que digo hasta ahora, en el canal de Texto Calendario, y volvemos nosotros en abril con más entrevistas y de término. Así que eso, muchas gracias a todos los que estáis por ahí.